Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del entretenimiento, especialmente en lo que respecta a dos de las figuras más reconocidas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Si han escuchado bien, vamos a meternos de lleno en los últimos desarrollos y, créanme, las cosas se han puesto un poco intensas. El titular nos lo dice todo: Demet Özdemir explota contra Can Yaman, me siento fatal. Y sí, vamos a desgranar qué hay detrás de esta explosiva declaración, qué significa para su relación, y qué está pasando en el fascinante y a veces caótico mundo de las celebridades. Prepárense porque hoy vamos a hablar de mucho más que solo rumores. Y antes de que nos sumerjamos en todo esto, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos las noticias más jugosas y los análisis más profundos del espectáculo. Vamos a empezar. Bien, pongámonos en contexto. Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en una de las parejas más queridas y comentadas tras su exitosa colaboración en la serie Erkencikus. Su química en pantalla traspasó la ficción, y los fans rápidamente los shippearon en la vida real. Y para sorpresa y deleite de muchos, así fue. Durante un tiempo su relación fue un torbellino de amor, viajes y apariciones públicas que generaron miles de titulares y una legión de seguidores devotos. Eran la pareja dorada, el sueño de muchos, y sus seguidores más fieles esperaban verlos juntos por mucho tiempo, tal vez incluso camino al altar. Pero como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen en las películas o en las series de televisión. Los rumores de separación comenzaron a circular hace ya algún tiempo, y como una bola de nieve, fueron creciendo y transformándose en hechos cada vez más concretos. Al principio eran solo especulaciones, pequeños indicios que los medios turcos y las redes sociales se encargaron de amplificar. Quizás un comentario vago, una ausencia en algún evento importante, o un me gusta que no fue dado. Lo típico del mundo del corazón, ¿verdad? Sin embargo, la situación parece haber escalado a un nivel mucho más serio. El titular Demet Özdemir explota contra Can Yaman, me siento fatal, no es algo que se diga a la ligera. Implica un dolor profundo, una frustración acumulada, y quizás una ruptura definitiva de la paciencia. Entonces, ¿qué pudo haber llevado a Demet a sentirse fatal y a explotar contra Can? Las razones exactas detrás de estas declaraciones no están completamente claras, y como siempre, los detalles específicos a menudo se quedan en el ámbito privado. Sin embargo, podemos analizar algunos de los factores que podrían haber contribuido a esta situación. Uno de los aspectos más recurrentes en las rupturas de parejas famosas es la presión mediática. Cuando tu vida se convierte en un circo público, cada paso que das es analizado, cada foto es escrutada, y cada silencio se interpreta como una señal de alarma. Esto puede ser abrumador para cualquier relación, y para una pareja tan expuesta como Demet y Can, seguramente fue un desafío constante. Otra posibilidad es la diferencia de ritmos y prioridades en sus carreras. Ambos son actores con un gran talento y mucho futuro, pero sus caminos profesionales pueden haber empezado a divergir. Can Yaman, por ejemplo, ha estado expandiendo su carrera internacionalmente, participando en proyectos fuera de Turquía. Esto implica viajes constantes, tiempos de rodaje largos y, en general, una vida menos estable. Demet, por su parte, también ha estado muy activa en Turquía, y es posible que la dinámica de una relación a distancia o con agendas tan dispares haya comenzado a pasar factura. Imaginen la dificultad de mantener viva la chispa cuando apenas se ven, cuando las citas románticas se limitan a videollamadas y a mensajes de texto. Además, no podemos ignorar la influencia de las redes sociales. Si bien son herramientas maravillosas para conectar con los fans, también pueden ser un campo minado. Los comentarios negativos, las comparaciones constantes, las expectativas poco realistas de los seguidores, todo esto puede crear un ambiente tóxico alrededor de una relación. Es fácil que la presión externa se filtre y afecte la dinámica interna de la pareja. Tal vez hubo alguna declaración de Can que Demet sintió que la ponía en una situación incómoda, o viceversa. O quizás simplemente la rutina y las pequeñas diferencias que se acumulan en cualquier relación, magnificadas por la vida pública, llegaron a un punto crítico. El hecho de que Demet se sienta fatal sugiere que esto no es una simple discusión de pareja, sino algo que le ha causado un dolor emocional significativo. Podría ser la decepción, la tristeza por no poder hacer que las cosas
funcionaran, o incluso la frustración por sentir que su esfuerzo no ha sido correspondido. La palabra explotar implica una liberación de emociones reprimidas, un momento en el que ya no se puede contener más lo que se siente. Y cuando hablamos de una figura pública como Demet Özdemir, cada palabra, cada gesto, adquiere un peso simbólico enorme. Su declaración, aunque personal, se convierte en noticia internacional y alimenta la especulación de millones de fans. Y aquí es donde entramos en el terreno de lo que realmente importa a muchos de ustedes, que son los fans de ambos. ¿Qué significa esto para el futuro de su relación? Si bien es tentador querer saberlo todo, debemos recordar que en última instancia, esta es una decisión y una situación entre ellos dos. Pero basándonos en la intensidad de las palabras de Demet, es muy probable que estemos presenciando el final de esta historia de amor. Las relaciones, especialmente las que nacen bajo los focos, son frágiles. Necesitan cuidado, comprensión y, sobre todo, una base sólida de respeto mutuo. Si alguna de esas piezas falla, todo el edificio puede tambalearse. Es importante también recordar que las celebridades son personas, con sus propias emociones, sus propias luchas y sus propios corazones rotos. Detrás de las sonrisas perfectas y las apariciones públicas, hay seres humanos lidiando con las mismas complejidades de la vida que cualquiera de nosotros. La presión de mantener una imagen pública, mientras se navega por las aguas turbulentas de una relación, debe ser agotadora. Y cuando el dolor se vuelve demasiado grande, es natural que uno explote, que necesite expresar ese sentir. Para nosotros como espectadores, lo más que podemos hacer es ofrecer nuestro apoyo y comprensión, tanto a Demet como a Can, en esta difícil etapa. Recordar que detrás de los personajes que amamos en la pantalla, hay personas reales que merecen privacidad y respeto en sus momentos más vulnerables. No se trata solo de un chisme más, sino de entender que las relaciones, incluso las más mediáticas, tienen sus altibajos y a veces llegan a su fin. En resumen, hemos explorado la reciente declaración de Demet Özdemir sobre cómo se siente fatal y su aparente explosión contra Can Yaman. Hemos analizado las posibles causas detrás de este conflicto, desde la presión mediática y las diferencias profesionales hasta la influencia de las redes sociales y las complejidades de cualquier relación en el ojo público. Hemos reflexionado sobre el impacto de estas palabras en su relación y en la percepción de sus fans. Y sobre todo hemos recordado que detrás de las cámaras y los titulares, hay personas reales que atraviesan momentos difíciles. Espero que esta profunda inmersión en la noticia les haya resultado intrigante e informativa. Me encanta poder desgranar estas situaciones con ustedes y ofrecerles una perspectiva un poco más allá de lo superficial. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les pareció la declaración de Demet? ¿Creen que la presión de la fama es insoportable para las relaciones? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus pensamientos, sus reflexiones y sus preguntas. Sus comentarios son lo que hace a este canal tan especial. Y antes de que se vayan, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si lo encontraron interesante. Compártanlo con sus amigos a quienes también les pueda interesar este tema. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos seguidores. Cuídense mucho y hasta la próxima.